Listo, muchas gracias por estar aquí, amigos. El día de hoy vamos a empezar con la carta de Efesios y pues espero que hayan hecho su tarea los que se conectaron la vez anterior, que era memorizar y era el hecho de eh, investigar qué significaba la palabra euloge. Al final de la clase vamos a ver quién investigó esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar y dice el capítulo 1 de la carta de Efesios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y creyentes que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él, habiéndonos en amor predestinado a la adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual bondadosamente nos confirió en el amado, en quien tenemos nuestra redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Ahorita vamos a comenzar con el versículo 1 y el 2 y vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ok? En el verso 1, que dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, ahí vamos a ver dos cosas interesantes. La primera, el apóstol Pablo en sus epístolas, en la salutación, que es lo que vemos primero, si vemos un poco, él comienza con su nombre, Pablo. Nosotros, aquí en este continente, cuando redactamos una carta, nuestro nombre va al final, no va al principio. Acá donde estaba el buen Pablo, en Éfeso, se comenzaba con el nombre propio, y entonces ahorita vamos a ver por qué Pablo y no Saulo, porque su nombre hebreo es Saulo, no es Pablo, ese ya es en latín, ¿ok? En la costumbre de escribir de Pablo siempre había la salutación y terminaba con una bendición en todas sus epístolas, pero en este caso él comienza con una alabanza, él comienza dando gloria a Dios, él comienza exaltando a Dios nuestro Padre en todo tiempo. Es importante que sepamos que cuando nosotros adoramos a Dios, el Espíritu Santo está entre nosotros. Cuando termina el culto, el Espíritu Santo se va. Pero ojo aquí, se va de la congregación o del lugar donde estamos reunidos, pero se va con cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros para ayudarnos. Es bien importante que sepamos eso, que no lo olvidemos. En todo tiempo el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sí? Vamos a ver que Pablo se menciona él mismo en esta carta, Pablo, y no lo hace de manera repetitiva en cada una de sus cartas como si fuera un cassette, sino simplemente porque hay una importancia en ello. Que sepan en primer lugar que Pablo era perseguidor de la iglesia de Jesús. En el libro de los Hechos nos damos cuenta que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, era un perseguidor de la iglesia de Jesús. Era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos y a todos los creyentes en Cristo Jesús para meterlos a la cárcel y castigarlos. Ya la mayoría de nosotros sabemos esta historia que está en el libro de los Hechos, sabemos cómo fue su conversión al cristianismo, cómo fue que el mismo Señor Jesucristo lo tumbó del caballo y lo dejó cegado por algunos días, 3 días. Es importante esta parte a donde Pablo
tiene como nombre en latín Paulos, que en español quiere decir Pablo, pero como ya les venía diciendo, en la lengua hebrea es Saulo, Saulo de Tarso, ¿sí? O Saúl en hebreo, Saúl. Tenemos que saber que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Vamos, por favor, a segunda de Timoteo 3:16, para que veamos para qué sirven las escrituras que están inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A quién? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre de Dios, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo. Y es importante cómo él al inicio de la carta se nombra Pablo apóstol. Algunos de nosotros sabemos que Saulo o Saúl no estuvo con Jesús y con los demás discípulos. Entonces, ¿cómo fue que llegó a ser apóstol? ¿Quién le enseñó la doctrina? Y puede haber, pues, algunas opiniones, ¿no? Se juntó con los apóstoles y le enseñaron y todo esto, pero no realmente Pablo, por eso se nombra Pablo apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Ahí vamos a ver cómo es apóstol de Cristo. Y quiero que por favor vayan en sus Biblias a Gálatas, capítulo 1, verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Wow. Y dice en el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y ahí viene una referencia, el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, de cómo Pablo perseguía a la iglesia de Jesús, se convierte al cristianismo y el mismo Señor Jesús es el que le predica el evangelio. Wow. Si nosotros leemos esta carta de Gálatas, nos vamos a llevar una enorme sorpresa. A Pablo se le fue revelado el evangelio para compartirle a los gentiles. Él siendo judío, le iba a compartir a los gentiles, que somos nosotros. Ya habíamos escuchado en la introducción acerca de la carta de Éfeso, que era para los santos y fieles que están en, y ya vimos esa postura de que había un espacio en blanco. En este caso es la carta de Éfeso. ¿Por qué? Porque era para los gentiles, ¿sí? Fíjense que en el verso 17 de Gálatas, de este mismo capítulo 1, 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Todos sabemos que Jacobo era hermano de Jesús, hijo de María. ¿No? Hay grandes verdades en las escrituras que ahí están y muchas veces no las consideramos, no las vemos. Ahí vemos cómo él se nombra Pablo apóstol. ¿Por quién? Simplemente por el Señor Jesús.
no, el Evangelio no le fue revelado por hombre, sino que el mismo Señor Jesús le reveló el Evangelio y lo que tenía que hacer. Es importante, por eso leímos 2 de Timoteo 3:16. ¿Para qué son las Escrituras? ¿Ok? Y fíjate cómo Pablo recibe el llamado de parte de Cristo y no es un llamado por su propio esfuerzo o porque él haya querido o porque algún hombre lo haya puesto. Es importante que Cristo es el que lo capacita para esta obra tan importante que es compartir el Evangelio. Y después viene una frase que dice en Efesios 1, por la voluntad de Dios, quiero que lo ubiques, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. El apóstol no llegó a este oficio por un anhelo, como ya se los he repetido, un anhelo propio, ni por una usurpación, no tomó el lugar de alguien más, ni siquiera por una nominación, que lo nominaron, pues ¿a cuál ponemos? No, pues a Saulo, ¿no? No, sino tuvo una divina preparación y había sido apartado y calificado para esta actividad de una manera soberana de parte de la voluntad de Dios. O sea, aquí Pablo no se está vanagloriando él, oye, yo soy el picudo, no, le está dando la gloria y la honra a Dios, el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que sepamos todo esto porque muchas veces nos confundimos. No vemos la gloria ni la gracia de Dios en las Escrituras. Y más bien, en cambio, aquí la vemos reflejada en un pecador perseguidor de la iglesia, como Dios mismo y el Señor Jesucristo transforman la vida de Pablo, lo vuelven un apóstol y un excelente predicador. Y eso puede pasar en tu vida y en la mía, sin lugar a dudas. Pero eso no va a depender de ninguno de nosotros, sino solamente de la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos enseña y nos muestra a través de las Escrituras y en base a la oración. Vamos a ver más adelante para quién va dirigida esta carta. Bueno, ahí en Efesios 1:1 dice, a los santos y creyentes que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver una cosa súper importante. A los santos y creyentes que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Hace 8 días veíamos que era necesario nacer de nuevo para ser un creyente, para creer en Jesús. ¿Quiénes son los santos? Bueno, la palabra santos es apartado, no es otra cosa. No es que te portes bien todos los días. No es que hagas buenas obras todos los días. Porque eso en ti y en mí no funciona del todo bien. Somos apartados de parte de Dios, ya hemos sido apartados. Y más adelante la carta nos va a explicar por qué somos apartados y para qué somos apartados. Pero es importante que sepamos que somos santos, que somos creyentes porque hemos creído en la muerte y resurrección de Jesús y en el perdón de pecados a través de ese sacrificio tan hermoso. Por eso dice que están en Éfeso, que ya habíamos visto que era toda Asia Menor, a donde se predicaba esta carta, donde se compartía esta carta, eran a todos esos santos y a todos esos creyentes en Cristo que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Dice en el libro de Juan, mas a todos los que le recibieron, a estos son llamados hijos de Dios. ¿A quiénes recibieron? A Jesús. A Jesús en su corazón. A esta carta es para los creyentes, para el no creyente, el que no ha creído en el sacrificio de Jesús, esta carta no la va a entender. Esta carta X va a ser X para él. Pero para nosotros es un tesoro invaluable, es un tesoro enorme, es una cosa que vamos a salir de este estudio adorando y alabando a Dios
y no solo de nuestros labios, por toda su gracia, su bondad, su amor en esta carta. Pues bueno, los santos son aquellos que el Señor, escucha esto, que el Señor ha apartado para que le glorifiquen, los consagrados, cuya tarea es proclamar las excelencias de Dios. Primera de Pedro 2:9, anótale ahí. Todo esto viene en las Escrituras, ¿eh? Primera de Pedro 2:9, dirígete ahí. Ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, pero vamos a volverlo a mencionar porque es súper importante. Algo nos quiere decir el Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es que podamos saber esta verdad que dicen las Escrituras. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos linaje escogido por Dios mismo. Somos real sacerdocio, no porque seamos, ya sabes, ¿no? No, es porque Dios así lo manda. Somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos eso? Bueno, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó del mundo a donde estábamos perdidos, en oscuridad, en pecado, en ignorancia, en arrogancia. Nos sacó de ese lugar a su luz admirable, a su verdad, porque su palabra es verdad y da vida para todo aquel que cree. Qué maravilloso que la bondad de Dios se extendió a este pecador y a estos que me escuchan, mis hermanos amados en Cristo. Es una cosa maravillosa de parte de Dios y ahí vemos su bondad, vemos parte del carácter de Dios, cómo es un Dios bondadoso. Cómo un escéptico puede decir, pues Dios es un asesino, Dios es, ¿por qué no pone paz en la tierra? ¿Por qué no? Porque todo tiene un propósito. Dios es justo, da el pago como corresponde. Dice en la carta de Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un Dios bondadoso, que te da a ti y a mí la elección de elegir, por así decirlo. Porque ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo y este es un tema que nos va a sacar chispas en la cabeza. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Estos actos y creyentes constituyen una unidad, es decir, somos la iglesia de Jesús, somos ese pueblo. Que no se trata de una denominación, no se trata del nombre de una iglesia, somos la iglesia de Cristo. Somos esa unidad. También somos llamados creyentes, puestos que los santos son fieles a su llamamiento, ponen indudablemente su confianza en el Dios único y verdadero que se ha revelado a sí mismo en Cristo. Ya habíamos escuchado esto de la frase de en Éfeso, ya la habíamos escuchado en la introducción, que era el destino de la carta, y era Éfeso y sus alrededores. Tenía un mapa, pero no supe mandárselos, pero se los voy a mandar. Tenía un mapa de lo que es esa región, lo que dominaba Roma en la parte de Asia, para que veamos hasta dónde se extendía esta carta. Muchas personas escucharon esta carta y la siguen escuchando. Es maravilloso. Hay una palabra bien importante que es en Cristo Jesús. Es decir, es la virtud, escucha esto, es la virtud de su unión con Él. Cuando nosotros escuchamos en la Escritura que dice en Cristo Jesús, le está hablando a los nacidos de nuevo. Es en la única carta donde vas a escuchar esto, en Cristo Jesús. En otras vamos a escuchar en Él, en quién, en el amado, y puede ser un equivalente en el Señor,
aparecen en otras más epístolas, pero en especial en esta de Éfeso dice en Cristo Jesús. Es maravillosa que Pablo nos posesiona también en ese, después de ponerse él como el apóstol, el enviado de parte de Jesucristo por la voluntad de Dios, para los apartados, para los creyentes que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Es maravilloso cómo ya te lleva a la iglesia de Cristo, a ti y a mí. En esa palabra, en Cristo Jesús, estamos cada uno de nosotros, todos los que estamos en Cristo, todos los que estamos en Él. Es súper importante que le demos ese peso y ese valor a cuando decimos en Cristo Jesús, porque estamos hablando de nuestra identidad como hijos de Dios, de la unión que tenemos con Jesús, de la comunión que tenemos con Cristo, con Jesús, con el Hijo de Dios, con el Rey de Reyes. Imagínate, o sea, tú y yo, simples mortales, podemos tener una comunión real con Jesús, en Cristo Jesús. Es una palabra bien importante y que debe de descender a nuestro corazón, que nosotros ya estamos en Cristo Jesús, ya somos apartados, somos para Él. Esto me mueve, ¿sabes? Me mueve el hecho de saber estas verdades de la Biblia y muchas veces las vamos a escuchar y no las vamos a tomar en serio. Vamos a decir, es palabrería, es un decir, no, de verdad estamos en Cristo Jesús, todos los nacidos de nuevo. Vamos a ver cómo podemos hacer viva esto de en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses 1:21. Filipenses. Filipenses 1:21. Dice la palabra de Dios, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo vives a Cristo? ¿Cómo vivimos a Cristo? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahorita con esta cuestión del coronavirus, pues todo el mundo acá, no, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, pero realmente yo creo que no le estamos dando el peso y el valor que requiere. Para mí vivir es Cristo. Es decir, tener una relación con Él diaria, buscarlo en todo momento, buscar su dirección. Acuérdate para qué fuiste llamado. Ya la misma escritura te lo dijo. No puedes decir, no, pues voy a orar para ver qué voy a hacer. No es cierto. O sea, sí vas a orar porque eso es bueno, ¿no? Para pedirle a Dios qué quieres que yo haga. Pero ahí está. Ahí está en la carta de Pedro, ya lo leímos. Primera de Pedro 2:9. Ya lo leímos. ¿Cuál es la importancia y el valor y el poder de cada palabra que está escrita en esta Biblia? Los que están en Cristo Jesús. Y seguramente si estuviéramos en una congregación, todo el mundo diría, amén, aleluya, lo arrebato, cálmate. Pero quién sabe si lo vivas. Quién sabe si lo vivas. Ahí sí tendríamos que hacer un estudio de conciencia para ver cómo está nuestra relación con Cristo. Y si el día de hoy, querido hermano, hermana, tu relación con Cristo no es la mejor, quiero decirte que Dios es fiel y que Él te está esperando con los brazos abiertos. A que tú llegues y le digas, Señor, me he equivocado, me he desviado, quiero restaurar mi relación contigo. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Te va a abrir los brazos y te va a recibir con un abrazo. Porque Dios es fiel.
Dios a ti y a mí ya nos amó. Nos ama y nos seguirá amando. El amor de Dios no depende de lo que yo pueda hacer o deje de hacer. El amor de Dios simplemente es eterno, no cambia, inamovible. Y vemos otro atributo de Dios, que su amor no cambia, que su amor es para siempre. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús, para ellos, para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Ese amor que no cambia, el tuyo y el mío cambia, pero el de él no. El de él es para siempre. Son partes del atributo de Dios que están escritos aquí en la carta de Éfeso y que muchas veces no las hemos visto. Es parte de sus atributos, su bondad, su amor. Ahí ya las estamos viendo. Es parte de eso. Vamos al versículo, al versículo 2, que dice, ¿dónde estoy? Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me pasé hasta el 3. Qué alocado. Pero vamos a ver esta parte de Efesios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que es la gracia en vosotros y la paz de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. De esta manera se pronuncia la gracia sobre los santos en Éfeso. Esta palabra puede indicar muchas veces bondad. Tienes que anotarle ahí. La gracia puede muchas veces indicar bondad como cualidad o atributo de Dios, que ya lo hemos mencionado, o del Señor Jesucristo, pero también puede ser un estado de salvación. ¿Ok? Otro también puede ser la gratitud de los creyentes por la salvación recibida o por cualquier don de Dios. Por ejemplo, la fe es un don de Dios. Tú y yo no podemos producir fe. Ese es un regalo de Dios. Es una bondad de Dios. Los que ahorita estamos estudiando aquí y en otros lugares la palabra de Dios y estamos atesorando las escrituras, es porque Dios nos regaló esa fe. Primero, fe para creer en su Hijo Jesús. Una fe salvífica, una fe que salva. Y ahorita estamos en una fe progresiva. Va aumentando nuestra fe según vamos escuchando las escrituras. Acuérdate que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, qué importante que esos son dones que Dios da. Son regalos, es gracia, todo esto es por gracia. Tú y yo no lo merecíamos. Es algo inmerecido, es un favor de Dios en acción, su amorosa y gratuita bondad en operación, la salvación concebida al pecador cargado de culpa. Tú y yo, a causa de los pecados que cometimos en nuestra vida pasada, o en el antiguo hombre, o en el hombre natural, éramos reos de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva o la gracia de Dios es darnos vida eterna por medio de Jesucristo. Y Él perdonó nuestros pecados. Y a muchas personas se nos complica mucho el hecho de recibir algo digamos, sin merecerlo. ¿No? Eso es la gracia. Eso es la gracia. Es algo que no te mereces y el Señor te lo da. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo a ti y a mí. Y sabía perfectamente Dios que tú ibas a pecar ese día o esos días, que ibas a hacer tal cosa, y aún así Él te siguió llamando. Y te llamó de donde estabas, de esas tinieblas, a su luz admirable. Todo esto es gracia, es don, es bondad, y es hermoso de parte de este Dios del cual estoy enamorado, y del cual seguramente tú también estás enamorado.
cómo a un pecador se les quita la culpa. Se dice fácil, pero se requirió de un gran esfuerzo. El Señor Jesús dio su vida por ti y por mí en esa cruz. Él fue el reo de muerte, Él fue el condenado. En Él, sobre Él fueron cargados tus pecados y mis pecados. Él murió en una cruz con un propósito y ese propósito era darnos vida eterna. Y hoy tenemos vida eterna gracias a Él. Y entonces hoy vivimos para Cristo. La gracia es la fuente de paz. Pertenece al chorro de bendiciones espirituales que esta fuente llamada gracia emana. Esta gracia es así, o sea, imagínate una fuente que todo el tiempo está brotando agua. Todo el tiempo cristalina, limpia, limpia, limpia. Todo el tiempo. Cualquiera que pueda llegar ahí se lava, se limpia y quedas limpio. Esta paz que ahora hay entre el hombre y Dios por medio de Jesucristo, le saca una sonrisa a Dios. Porque sus hijos han regresado. Regresaron del mundo a vivir a su reino. Estamos aún aquí en el mundo, pero ya somos parte del reino y siempre lo fuimos. Solo que no lo sabíamos porque éramos ignorantes o arrogantes. No queríamos saber nada de Dios, pero Él sí quiere saber todo y sabe todo de ti y de mí. Y sabe perfectamente hacia dónde vamos. Hay una reconciliación hermosa mediante la sangre de Cristo. Y también se encuentra la auténtica integridad y prosperidad espiritual. Tú y yo no podemos ser prosperados espiritualmente si no estamos en Cristo. Es una gran bendición que Cristo otorga a la iglesia mediante su sacrificio expiatorio. Y seguramente te va a sonar algo raro la palabra expiatorio o expiación, que es parte de la doctrina que debemos de aprender todos los creyentes, lo que es la expiación. Se manejaba mucho en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo es nuestra expiación. Vamos a Juan 14:27. Vamos al libro de Juan, o San Juan, el capítulo 14, que lo tenemos, 14:27. Dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesús, ¿cómo da esta paz? Bueno, esta paz es nuestra reconciliación con el Padre. Nosotros estábamos enemistados con Dios y por medio de Jesús hubo esa reconciliación con el Padre y hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Es otra bondad de Dios. El hecho de que tú y yo, por medio de una oración, podamos ya estar delante del Padre, orando, intercediendo, dando gracias y, ¿por qué no?, también pidiendo. Son cosas bien hermosas que Dios ya nos dio. No necesitamos nada más. Lo tenemos todo en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Fíjate que esa paz que Él nos da, esa reconciliación, también sobrepasa todo el entendimiento. ¿Cómo puede ser que ahora los cristianos o muchos de los creyentes con esta cuestión del coronavirus están aterrados? ¿Por qué? Si para el cristiano vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora vamos a darle sentido. Vamos a Filipenses 4:7. Filipenses 4.
Seguramente ya te la sabes. 4:7, perdón, no 4:3, qué onda. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a darle contexto a esto. En el verso 6 dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Con toda oración y ruego. Y muy importante, con acción de gracia. ¿Cómo vamos a dar gracias si no conocemos esa verdad? ¿Cómo vamos a dar gracias si no sabemos que somos redimidos? ¿Cómo vamos a dar gracias si no sabemos que hoy somos salvos? Y que nada hicimos más que pecar, porque eso es lo que estábamos haciendo. Estábamos practicando el pecado de manera deliberada o no, pero lo practicábamos. De hecho, ni sabíamos que pecábamos. Ahora, Dios nos ha mostrado a través de las Escrituras lo que es el pecado y no es otra cosa más que el error, ¿verdad? No es algo así como que pues, estabas equivocado, ahora ya sabes la verdad absoluta, corrige ese paso y vas a estar bien con Dios por medio de Jesucristo. Bueno, en palabras es fácil decirlo, ya en la práctica se vuelve un poco complicado, pero con la gracia de Dios, con la voluntad de Dios, con su amor, lo vamos a lograr. Vamos a ver que esta gracia y esta paz tienen un origen. Esta paz y esta gracia tienen un origen, y ese origen es Dios mismo, es el Padre. De ahí emana todo. Vamos a Santiago 1:17, por favor. Yo creo que ahí sí les voy a pedir que me ayuden, amigos. 1:17. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono y ya sabe. Yo lo encontré. Dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no cambia. Y todo proviene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Es decir, esa gracia y esa paz vienen directamente o tienen su origen en el Padre. Y todo esto ha sido tomado para nosotros por alguien que lo conquistó. Y ese alguien que lo conquistó, perdón, ese conquistador es el Señor y es el Salvador Jesús. O como muchos dirían, el Cristo. Y si vemos, esto tiene una enseñanza en la parte del Antiguo Testamento. Vamos a ver que Jesús tiene una triple acción o una triple unción, perdón. Es decir, profeta, sacerdote y rey. Él puede salvar absolutamente todo, porque es sacerdote. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que regaba la sangre en el lugar santísimo? Él puede salvar absolutamente todo. Hasta lo sumo a los que por medio de él se acercan a Dios. O sea, él te puede limpiar absolutamente todo. Hebreos 7:25. Ese anótalo y lo vas a leer en casa. Vemos cómo es tan importante el conocer
todos estos pequeños detalles, y digo, ahorita no lo estamos viendo así como que, ¿no? Por la cuestión que tenemos en la conexión y todo esto, pero es importante que sepamos estas grandes verdades de la Escritura, porque por medio de ellas vamos a estar seguros, perdón, y vamos a caminar seguros en la dirección correcta. Ni todas tus buenas obras, ni todas mis buenas obras se comparan, o si juntáramos las de todo el mundo, se comparan a la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo en la cruz para salvarnos. Nadie, nadie se iguala a Él. Y todo esto emana de Dios, el Padre. Esa gracia y esa paz, esa reconciliación eh, que tenemos hoy con Él es maravilloso. Todo esto, todo esto que te acabo de contar, todo esto que acabamos de ver en las Escrituras, tiene un resultado. Y ese resultado lo vamos a ver en la siguiente clase, que nos vamos ya a pasar al verso 3 en la siguiente clase, pero te voy a dejar el contexto. Al resultado de todo lo que vimos hoy, toda esta bendición, toda esta bondad, todo este amor, vamos a ver que tiene un resultado en una bendición espiritual para ti y para mí. Y que también toda esa bendición espiritual genera algo. Y lo que genera es alabanza para Dios, el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Todo lo que tú y yo hemos recibido, o sea, toda la bendición espiritual que vamos a ver más adelante en los siguientes estudios, tienen un propósito. Y es darle gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No te parece maravilloso cómo es que tu vida, captando estas verdades, haciéndolas tuyas, pidiéndole a Dios que estas verdades desciendan a tu corazón, cómo eso va a acarrear gloria y honra al nombre de Dios? Todo tiene un fin, todo tiene un porqué. Y las escrituras nos lo muestran. No necesitamos inventar cosas. La misma escritura nos va guiando, como lo dice segunda de Timoteo 3:16. Es para instruir, para corregir. ¿Estamos equivocados? Sí, bueno, se vale. La escritura nos va a corregir, nos va a instruir de cómo vivir, de cómo ser buenos padres, buenos hijos, cómo ser un buen cristiano, cómo ser una buena madre, una buena hermana, una buena hija. La palabra es para eso. ¿Por qué el memorizar? Porque el memorizar nos va a ayudar a recordar todas estas verdades en nuestro día a día. Cuando alguien te diga, es que eres esto, eres aquello, eres lo otro, te tiene que entrar lo que Dios dice de ti y no lo que las personas opinan de ti porque tienen una visión borrosa de lo que eres tú. Dios no la tiene borrosa. Él sabe perfectamente quién eres tú y quién soy yo. Y Él dice que yo soy real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que dice Él de mí. Lo que digan las personas, bueno, es su opinión. ¿Basada en qué? No sé, en su contexto, en su propia ideología, pensamiento, y es libre de opinar. Pero la opinión que debe de pesar y debe de valer es la tuya, que estás en Cristo Jesús. Es una gran bendición, hermano, de verdad. Tenemos la más grande bendición que Dios puede darle al hombre, y es estar en Cristo. Es lo más preciado que tenemos. Por eso es que debemos de vivir para Él y con el propósito hermoso de darle gloria y honra a su nombre.
A eso venimos a esta tierra. A que el pecador arrepentido como Pablo predique el evangelio en todo lugar, sin miedo, porque el evangelio es poder de Dios. Debemos de anunciar el evangelio, porque hay muchas personas que están perdidas allá afuera, en tinieblas, y que necesitan urgentemente a Jesús en su corazón para tener esa paz y esa gracia. Son excelentes noticias y esto es el evangelio. Pablo nos viene anunciando cómo él no fue instruido por hombre, y no te quiero decir que con eso tú no te instruyes por un hombre, claro, para eso Dios instituyó maestros. Ese fue en el caso de Pablo particular. Pero de verdad es un honor, es una gran bendición espiritual el hecho de que tú puedas abrir una Biblia y te pongas a estudiarla y a meditarla. Ahorita solamente vimos 2 versículos, pero tienen mucha enseñanza y te puedo decir que tienen mucha más. Que si tú ahorita esta semana, entre que estás memorizando y estás viendo estos dos versículos y empiezas ahí en oración y estudiando, vas a encontrar tesoros y tesoros y tesoros. Ahorita vimos simplemente la bondad de Dios, su fidelidad, su amor que no cambia. Son partes del atributo de Dios, de lo que es Dios, por así llamarles atributos. Algunas personas le pueden decir características, pero es mejor atributos. Y es parte de una teología propia, así se le llama esa teología. Teología propia, estudias cómo es Dios, quién es Dios, cuándo es Dios, por qué es Dios, cuándo es Dios, para qué es Dios. Y te vas a dar cuenta cuando ves todo eso, que el Dios chiquito que tenemos en la mente a veces no es nada comparado con el Dios de la Biblia, con un Dios poderoso, con un Dios que pudo volver a un perseguidor de su iglesia en un gran apóstol, a un Dios que puede abrir el mar rojo para hacer pasar a su pueblo, a un Dios que puede entregar a su Hijo para el perdón de los pecados del mundo. Ese es el Dios poderoso de la Biblia. Y ese es el Dios poderoso del cual habla Pablo y del cual hablo yo. Ese Dios que me rescató de donde yo estaba y hoy se glorifica en mi vida. Es un honor de verdad abrir las escrituras, poderlas estudiar con ustedes. Vamos a abrir los micrófonos. Quiero escucharles, quiero saber sus opiniones. Déjenme parar aquí la grabación. Eso. Y también aquí. ¿O quieren salir? Lo sigo grabando. Ya dijo Tona que no. Opinó por todos ustedes. Ah, Toño. ¿Cómo lo ven? Está bien.